ahí en la nota sale que yo. No, porque no. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciaremos de una forma tradicional, quizá para continuar tabús también, con la presentación de la doctora Susana Berkovich. Ella es psicoanalista, es miembro de la Escuela también de Psicoanálisis, maestra en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1990, en diversas maestrías tanto en México como en diferentes estados de la República, por ejemplo el estado de Morelos, en Cuernavaca, San Luis Potosí, en Veracruz, en Jalapa, en Puebla, etc., y en Costa Rica, y en la maestría del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Es colaboradora en el PUEG, en diversos diplomados y organización de eventos. Le damos entonces la palabra. Gracias. Gracias. Esos tabúes de la caballerosidad que siempre nos mandan al frente a las mujeres. Pues estoy muy feliz de estar aquí en la presentación de Freud a 100 años de Tótem y Tabú en la Casa Museo León Trotsky, en esta conjunción de Freud y Trotsky de la que se hablaba hace un momento. Yo creo que quien ha sido tomado por estas dos pestes, como las de Trotsky y las de Freud, pues ya se amoló, y de algún modo ha sido mi caso. Le comentaba a Alberto que quien ha sido trotskista es trotskista. Quien se ha embarcado en el psicoanálisis también se amoló. Pues el libro que hoy presentamos me arrancó una inspiración de 14 páginas. ¿Qué es Tótem y Tabú? Un mito, una obra literaria, una especulación teórica, un ensayo, una fábula, un estudio antropológico. La dificultad para clasificarlo forma parte de su particularidad. Más allá del género, el texto de Freud es una obra, en el sentido de una construcción en la que todos nos reconocemos, una inventiva y también una fábula científica. Tótem y Tabú es un conjunto vacío, uno de esos astros que giran y giran sobre nuestras cabezas a través del tiempo. Como lo puede ser un Hamlet, Tótem y Tabú es un crisol interpretante. A la vez permanece como un misterio, algo que llama a escribir, que da que hablar, algo sobre lo que se vuelve una y otra vez para producirlo de nuevo. Las obras que trascienden el tiempo y la geografía son clásicos. Tótem y Tabú es un clásico. Como menciona el libro que presentamos en la introducción, Thomas Mann lo califica como obra literaria. Recordemos que el único premio que recibió Freud fue el premio Goethe de literatura. Lacan dice de Tótem y Tabú, el único mito del que la modernidad ha sido capaz. Freud, a 100 años de Tótem y Tabú, da cuenta de la infinidad de lecturas que le caben al texto de Freud, y esa diversidad resalta la riqueza y el misterio que porta.
esta recopilación pone en marcha a Tótem y Tabú como quien pone en marcha una máquina que permite leer cualquier actualidad. Por ejemplo, ¿qué es hoy un padre? De entrada, mi perspectiva, algo polémica, Néstor me conoce, como queriendo contribuir también a este homenaje. El padre, ¿es o no la versión religiosa del antiguo amo? El psicoanálisis ha puesto al padre en el centro de la teoría. Función, metáfora, padre totémico, padre edípico, complejo paterno, padre real, padre simbólico, imaginario, etc. ¿Habrá sido el triunfo de la religión sobre el psicoanálisis el haber puesto al padre no solo como un articulador mayor de la teoría, sino, y lo que es lo mismo, en el centro de la práctica analítica? Por otro lado, ¿es también un triunfo de la psicología el hacer del padre, de la ausencia paterna, un referente por el cual se mide déficit y enfermedad, como el pivote de toda una psicopatología de la que nadie saldría vivo? Noto también que se trata de una cuestión de nominación. ¿Por qué llamar padre a eso que organiza, por ejemplo, el lenguaje? Las palabras entrañan una política. La nominación produce la cosa. El nominar padre a algo y ponerlo a funcionar como un gran otro, según carencias o suplencias, nombre o función, ya estamos dando realidad y consistencia a ese significante padre, equivalente a Dios, como si tal padre existiera, como si tal gran otro no fuera una fábula más, un fantasma, acaso masoquista, del psicoanálisis. ¿Cae el psicoanálisis en una doble trampa, la de la ciencia y la de la religión? El padre como referente psicopatológico parece ser el triunfo de la psicología sobre el psicoanálisis. El padre como un gran otro, como si ese gran otro de pronto existiera y cobrara trascendencia, sería un triunfo de la religión, cuando en verdad ese gran otro, como dice Lacan, existe solo en tanto que lo nombro. El padre en el centro de la teoría es tal vez un fantasma del psicoanálisis. Como alguien me dijo una vez, a Dios lo sacamos por la puerta y reaparece por la ventana. ¿Habrá estado el psicoanálisis en este caso? ¿Pretendemos sacar a Dios por la puerta para hacerlo entrar por la ventana del padre? En fin, esta que es mi perspectiva es también la contribución polémica a las discusiones que se tejen de manera implícita entre los autores del libro que hoy celebramos. Son reflexiones surgidas también de mi lectura. Pero voy a su comentario. Como lo indican los coordinadores del volumen en la introducción, Freud devuelve al mito su carácter de verdad. Se trata de un homenaje. Dicen los autores en la introducción, es por esa grandeza insólita que adquiere Tótem y Tabú en la historia del pensamiento occidental y por aquello que esbozan sus entrelíneas como lo que estaría en el horizonte, que tomamos la decisión de rendirle homenaje. Un verdadero homenaje. Yo digo que un homenaje no es echar flores sobre una vida o sobre una obra, sino recibirla, ajustarse a ella. Freud, a 100 años de Tótem y Tabú, es un verdadero homenaje. La diversidad de lecturas que encontramos hacen que el texto freudiano brille en todas sus aristas y en toda su vigencia. Como menciona la introducción, es la transferencia al texto de Freud lo que inspira esta recopilación de autores diversos en lenguas, países y generaciones diferentes. Ese amor inspirador se transmina en cada una de las escrituras. El volumen incluye un anexo que no es sino un regalo para el lector, una serie de documentos y correspondencias, algunos inéditos, un material precioso que permite contextualizar y revisar en perspectiva el filigrana fino que ofrece Freud. Allí nos enteramos que desde 1897 Tótem y Tabú ya está en la mente de Freud. Fliess
su primer interlocutor al respecto, y luego Jung, por supuesto. Así le escribe a Ferenczi en 1911, «Todo yo soy Totem y Tabú». 2 meses después escribe, «El trabajo sobre Totem y Tabú es una basofia». Las cartas con Jung, Jones, Ferenczi, Abraham, Pfister, la solicitud cada vez por parte de Freud de una lectura crítica de su trabajo, las relaciones de ruptura con Jung que se juegan por entonces, muestran que Freud está trabajando en arenas movedizas. Él no sabe lo que está escribiendo, no sabe a dónde lo va a conducir su trabajo sobre el mito. Hay un combate de Freud con Freud, de modo que el anexo contribuye al homenaje, muestra un Freud, ora inseguro y titubeante, uno que despotrica contra sí mismo, ora un Freud satisfecho y sabedor de la trascendencia de lo que está escribiendo. En cuanto a los textos que componen el volumen, cada uno plantea un punto de vista diverso, cada uno invita a la reflexión y a la crítica. Sin embargo, solo por una cuestión de tiempo comentaré algunos. La selección, créanme, no fue fácil. Comenzaré con el aporte de Daniel Koren, con su Destinos del Padre. Es un texto rico por su rigurosidad, documentación y sobre todo por el modo en que contextualiza el texto de Freud. Es un escrito que abre y que no se mide en desplegar todas las hebras posibles de la madeja. Daniel contextualiza Totem y Tabú hacia atrás y hacia adelante. Para ello arranca con las distintas recepciones del texto de Freud por parte de Lacan. Partirá de la provocación lacaniana cuando nombra Totem y Tabú como un síntoma de Freud, un verdadero síntoma. Y luego Daniel se ajustará a esa definición para leer entonces en ese síntoma que es Totem y Tabú las verdades que presenta. Enseguida pone el texto en su relación con los textos vecinos, el Moisés, Psicología de las masas, El porvenir de una ilusión, para terminar haciendo valer su vigencia en nuestros días. Así va a abrir una serie de niveles interpretativos desde el contexto de la polémica con Jung hasta las dimensiones, como él dice, sociocultural, subjetivo, edípica y racionalista científica. Aunque no siempre concuerdo con su punto de vista, el texto de Daniel tiene el valor de sacar a la luz la discusión candente y actual en psicoanálisis sobre la famosa decadencia del nombre del padre y de la función de la ley. Hay que dar por caduco el nombre del padre y junto a él las categorías ligadas al Edipo, a la ley y a la castración. Si bien creo que al no estar de acuerdo Daniel Koren con los autores que introducen esta discusión, por momentos los vulgariza sus posiciones. A pesar de ello, presenta las coordenadas de una actualidad insoslayable. Daniel trae el texto de Freud a un presente turbulento y ahí él muestra agallas, lo pone a prueba, lo pone en marcha, jalando toda su vigencia. Voy a citar simplemente una pregunta clave en su escrito. Dice él, la pregunta ahora planteada es la de saber si nos encontramos frente a la desaparición progresiva del padre o si se trata más bien de una modificación de su posición. Al poner al padre de la horda como punto cero, el aporte de Daniel Koren tiene la gran calidad, que en general no encontramos, de separar muy claramente al padre de la función. La pregunta polémica que me suscitó este texto, ¿hay una decadencia de la función paterna o la actualidad, que es la web, el capitalismo, mercado, neoliberalismo, tecnociencia, diversidad sexual, todo ello no devela acaso a tal función paterna como una ficción más de la teoría? Por mi parte me siento cercana a las posiciones como las de Michel Thorp, que van a ser discutidas por Daniel. Cuando Thorp sacó un texto en Le Monde en respuesta a la escandalizada reacción de los psicoanalistas por los matrimonios y adopciones de parejas gays.
¿Quién fungirá de padre? ¿Cómo pasarán estos niños por el complejo de Edipo? Sonaban las voces psi en Francia. Como si el Edipo fuera una ley que debe cumplirse, como si la teoría viniera a formatear y a producir la realidad. ¿Debemos acaso reprocharle al mundo de hoy y a sus gentes diversas el no ser suficientemente freudianos, el no ser suficientemente lacanianos? La disposición y ordenamiento de los textos que aparecen en el volumen que presentamos me permite prolongar la pregunta hacia el aporte siguiente, el de Néstor Brownstein. El título del escrito de Néstor, El padre primitivo y el padre digitalizado, del Urvater al Big Brother. Con el estilo claro que lo caracteriza, Néstor va al grano de entrada, al grano del texto de Freud, que también es su propio grano, la cuestión del goce. Y desde la primera página me voy a permitir citarlo. El mito freudiano de la horda primitiva, del goce sexual irrestricto del padre, de la incitación de la madre al hijo menor para que lo asesine, de la alianza fraterna y de la devoración ritual del progenitor, sirve para dar estructura narrativa, esto es, de ficción que transporta la verdad, a la vida concreta del neurótico contemporáneo, acosado por el superyo, sometido a una consigna insensata e irrealizable: goza. Introduce la cuestión que lo conducirá luego hacia todas direcciones. El autor se deja llevar sin oponer resistencia y jala con él en su viaje al lector por caminos futuristas, cuyos dilemas jamás, por lo menos a mí, se me hubieran ocurrido. A la vez que sitúa el quid de la cuestión, también va a la pregunta por el estatuto del mito. Sin escamotear el costado darwiniano y científico de Freud, eso no quita que hay una verdad estructural del mito freudiano. Hay una correlación muy pertinente entre el mito de Freud y los 4 discursos a la luz del neoliberalismo y de la tecnociencia. Néstor sitúa ese lugar de padre en un desplazamiento, primero hacia el lugar del amo y de allí al del objeto. De algún modo yo veo allí un descentramiento del padre como tal. En el contexto del neoliberalismo somos objetos del ordenador, somos calculados. El homenaje que brinda Néstor consiste en poner en marcha Tótem y Tabú en relación con los 4 discursos lacanianos y mucho más allá con el antiedipo de Deleuze y Guattari. Así, el logos, el saber absoluto, el ordenador, como su nombre lo indica, es el nuevo padre. No puedo más que citarlo, pues el modo en que él formula las cosas es imperdible. Dice, el saber con mayúscula, único e integrado en objetos que lo resguardan, la web, es el sucesor y no el antepasado del nombre del padre como autoridad simbólica. ¿Habrá Freud intuido que su construcción mitocientífica pseudoantropológica de 1913 era más una profecía que una historia? ¿Que el macho alfa de raigambre darwiniana acabaría en una telaraña de signos dominadores de todas las hordas de primates humanos? Se sorprendería si hoy constatase que el padre que él inventó se corporiza en el tótem inatacable del poder saber global, su sucedáneo y sucesor definitivo. Lejos de dar por caduco el mito freudiano, no solo lo trae al presente, sino que además le confía la lectura de un futuro incierto. El padre muerto regresa en la figura del Big Brother. El padre primordial está más presente que nunca. Y es justamente quien anticipa lo que vendrá. La máquina, ¿es otro mito o es el fin de la historia?
Somos calculados por el dios Logos, dice Néstor Brownstein. El significado ordenador adquiere toda su intensidad. Matar al Big Brother, los resultados, nos dice, son imprevisibles. Esa imprevisibilidad que el autor deja como algo abierto, como rehusándose a dar un saber conclusivo, es de gran congruencia, no solo con su propio texto, sino con el psicoanálisis y con Freud. Néstor abre el mito freudiano hacia un futuro incierto, con Burroughs, con Deleuze, con Metrópolis. Aplaudo esa incertidumbre no conclusiva con la que él termina su texto. Gracias, Néstor. Por el modo en que han sido ordenados, los textos dialogan entre sí, discuten y se contestan sin que los autores tal vez lo sepan. Está en la agudeza del lector el extraer ese vaivén de hilos y cruces de hilos que presenta el libro. Comentaré brevemente el aporte de Octavio Chamizo. El título, En el principio era el acto. De entrada hace valer la importancia de Tótem y Tabú para pensar lo social, incluso en lo que el autor llama la época de la declinación del padre. Cuando leo este tipo de enunciados me surge la pregunta, no solo a Octavio, sino al enunciado en sí que aparece en reiteradas ocasiones, también en otros autores. ¿El padre declina o declina la creencia en el padre? Son dos perspectivas muy diferentes. Más allá de la problemática declinación del padre, encontramos en el aporte de Octavio una lectura peculiar de Freud, rica también en cuanto que pone en juego la relación de Freud consigo mismo y con su judeidad. Hay una articulación entre Tótem y Tabú y el Moisés. A diferencia de los demás autores, aquí el punto nodular no va a ser el tótem, sino el tabú de tocar. Para pensar lo sagrado, lo impuro, lo horroroso, Octavio acude a referencias heterogéneas. Por ejemplo, nada menos que a Benveniste y a Giorgio Agamben, entre otros. El rodeo por otros saberes, saca a la luz nuevos interrogantes y nuevos ángulos del texto freudiano. Hay un sagrado sin tabú. Esto es lo que me pareció lo más interesante del aporte de Octavio. Lo sagrado no prohibido no es tabú, mientras que el no tocarás como imperativo se articula con la pulsión de muerte. Lo voy a citar brevemente. El tabú, en tanto imperativo categórico, no tocarás, es una desfiguración y puesta en otro lugar de la pulsión de muerte, un distanciamiento que desvía los sentidos hacia el tótem. Desde Lacan, eso, pequeño a, que no es especularizable ni simbolizable, eso se quiere tocar. Tocar, tocarse, pero el reflexivo aumenta la distancia entre el deseo tocante y lo tocado. Esa imposibilidad es vista desde el autor, por el autor desde los mitos de Orfeo y sobre todo desde Narciso que Octavio hace brillar. Sí. El aporte de Karina Basualdo a este homenaje tiene un lugar singular también. Ya el título anuncia el interés de su escrito. Una nueva versión del mito de la horda parricida. Las estructuras elementales de parentesco de Claude Lévi-Strauss. Hay allí un recorrido por distintos autores del campo antropológico en una fina relación intertextual que pone de relieve los desencuentros, contrastes, desconocimientos, reconocimientos y titubeos de la antropología respecto de Freud, específicamente respecto de Tótem y Tabú. El desprecio hacia Freud se debe en parte al desconocimiento y la incomprensión del inconsciente y del concepto de realidad psíquica por parte de la antropología. Pero además, y sobre todo, parece que el libro de Lévi-Strauss le debe mucho a Tótem y Tabú
aun cuando solo es citado al final y al pasar. Voy a citar a Karina. ¿Por qué Lévi-Strauss decide no mencionar el texto freudiano en los primeros capítulos si el mismo se encuentra presente de manera implícita tanto en los argumentos contra las teorías anteriores como en los supuestos de la propia postura del antropólogo estructuralista? La pregunta se vuelve aún más insistente cuando, curiosamente, constatamos que Freud es mencionado en el último capítulo de las estructuras elementales del parentesco. En suma, el diálogo entre la antropología y el psicoanálisis parece haber sido infructuoso. Así cita a Margaret Mead en su reconocimiento tardío. Dice Margaret Mead: en lugar de hacer el esfuerzo laborioso y a menudo penoso de comprender el psicoanálisis, nos contentamos con utilizar algunos de sus productos. Es una cuestión para mí viva, no solo en el campo antropológico, también en la filosofía y en otros. ¿Hasta qué punto se puede aislar las categorías psicoanalíticas de su práctica para ponerlas a jugar al gusto de tal o cual sistema de pensamiento? En el 73 Lacan decía que le daba horror ser recuperado por la filosofía. El ensayo de Karina Basualdo muestra muy bien la ambivalencia de Lévi-Strauss con Freud y con el psicoanálisis. Ella le hace una entrevista a Lévi-Strauss en 2004. ¿Estaba prevista en su plan de trabajo la inclusión de las ideas de Freud sobre la prohibición del incesto al final de su libro? ¿O fue por el contrario algo que le sucedió?, le pregunta ella. Lévi-Strauss me contestó que era algo que le había pasado de modo espontáneo. Él no había previsto esa inclusión. Negación, desconocimiento, egos, azar. En la relación entre saberes, en los encuentros, desencuentros, usos y extrapolaciones, desconocimientos y reconocimientos, en las redes de los discursos, creo que el azar muchas veces es lo que rige. Por último, voy a comentar brevemente el texto de Betty Fuchs y Caterina Coltai. Nuevamente el título anuncia cabalmente lo que viene: Tótem y tabú después de Auschwitz. Y voy a ir al KID, entonces las voy a citar. Conmemorar el centenario del mito freudiano, manteniendo la tensión entre las fronteras del tiempo en que fue escrito y el nuestro. Esta sería, a nuestro modo de ver, una garantía de que, transcurridos 100 años, la narrativa freudiana sobre el origen de la cultura y del sujeto proyecte nuevas luces que auxilien a la lectura de nuestra contemporaneidad. Leer a Auschwitz con Freud permite pensar lo impensable. El fruto que dio tal ejercicio es el texto de Betty Fuchs y de Catarina. Se tratará, este ejercicio es para mí el verdadero sentido del homenaje, el de llevar el texto de Freud a nuestra contemporaneidad más extrema, a un extremo que pone en cuestión el sentido mismo de la palabra humanismo. Freud tuvo muy pronto el valor de ver y de no engañarse ni engañarnos sobre la crueldad humana. Tótem y tabú después de Auschwitz retoma la situación del Urvater en el nazismo. El texto de Freud es hilado también con Psicología de las masas, de Guerra y muerte y otros, y puesto en juego a la luz de los sistemas totalitarios. Narcisismo y segregación serán los referentes. Freud pasa la prueba y este texto es también testimonio de su vigencia. El psicoanálisis es articulado con otros discursos como el de Primo Levi, Agamben, como un modo de pensar juntos. Para terminar, diré mi sorpresa al ver que varios de los autores se refieren a Freud como el padre del psicoanálisis. El tema del Urvater no es ajeno a la fratria que lo trata.
El mito del padre primordial bajo la figura de Freud o de Lacan rige también en las instituciones psicoanalíticas. Gracias por este libro, gracias a los autores. Yo cuando le escuché pensé, ¿cómo? ¿Qué?